El Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículo 7, nos muestra que Jesús había nacido, se les había manifestado a los ángeles, a los pastores, a la gente humilde, lo sabía Santa Isabel, lo sabían pocas personas del nacimiento de Jesucristo. Dios quería que lo supiera todo el mundo. Y para eso envía a los Reyes Magos. Fíjense el lugar del nacimiento de Jesucristo. Lucas 2:7. Y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Listo. Lo envolvió en pañales, lo puso en el pesebre y nadie supo que había nacido el Salvador. Nadie supo que había nacido Jesucristo. Para que Jesucristo se manifestara al mundo entero, para que Jesucristo llegara a los oídos del Rey y de toda Israel, Mateo capítulo 2, versículo 2, nos muestra cómo los Reyes Magos llegan donde Herodes y le dicen: ¿dónde está el rey que ha nacido? Herodes se sobresaltó, toda Jerusalén se enteró que había nacido Jesucristo. El nacimiento de Jesucristo fue en silencio. Luego, 2 años, 1 año, 2 años más adelante, Jesús estaba pasando desapercibido. Llegan los Reyes Magos. Los Reyes Magos no nacieron al pesebre, y ahorita lo vamos a escuchar en el Evangelio, como dice: lo encontraron en la casa. No estaba en el pesebre. Los pastores sí fueron a prisa al pesebre y se encontraron lo que había sucedido. Los Reyes Magos no. Los Reyes Magos duraron 1 año o 2 años para llegar donde Jesús. Cuando manda Herodes a matar a todos los niños, resulta que quitan la vida de todos los niños menores de 2 años. Menores de 2 años. Sabiendo, y ese era el tiempo que habían calculado. Cristo había nacido, nadie sabía, estaba pasando desapercibido. Llegan los Reyes Magos, donde el rey Herodes le dicen que nació un rey, y el rey Herodes se encarga de regar el cuento, se encarga de decirle a todo el imperio que había nacido un rey y que lo estaba buscando. Y después lo andaba buscando para matarlo. Eso es lo que significa Epifanía, la manifestación de Jesucristo al mundo entero. El que el mundo entero, el que el imperio en ese momento conociera a Jesucristo. Miren cómo dice Mateo capítulo 2, versículo 2. Preguntando: ¿dónde Llegaron los Reyes Magos y empezaron a preguntar: ¿dónde está el rey de los judíos? El único rey que había era el rey Herodes. Los Reyes Magos llegan haciendo algarabía, llegan haciendo bulla, llegan con su... Eran reyes, venían con sus carrozas, venían con sus carros, venían de Oriente, venían con sus regalos. Y ahorita vamos a ver cuáles eran los regalos que le ofrecieron al niño. Llegaron con toda esa cantidad, no sé cuántas personas traería cada rey, y llegaron donde el rey, le dijeron: ¿dónde está el rey? Encontraron con el rey. Le iban a preguntar al mismo rey que dónde estaba el rey, para demostrar que por encima del reino terreno existe uno espiritual, que es el reino de Dios. ¿Dónde está el rey? El rey de los judíos. De los judíos. Recién nacido. Que acabó de nacer. El niño Jesús acababa de nacer, acababa de venir al mundo. Cuando vieron la estrella del nacimiento de Jesucristo, salieron andando de su lugar. Y fíjense que el viaje no era 1 día, 2 días, le demoró entre 1 año y 2 años hasta encontrar al rey, a Jesucristo. ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Jesucristo estaba nacido, estaba en secreto, nadie lo sabía,
nadie se lo imaginaba. Los únicos que sabían eran José, María, los pastores, Isabel. Pocas personas sabían del nacimiento de Jesucristo. Cuando llegan los Reyes Magos y dicen que nació el Rey con aquel entusiasmo, con aquella alegría, escuchen. Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Venimos desde Oriente buscando al niño recién nacido. Miren lo que viene. Herodes y toda Jerusalén. Regó la noticia, ¿por dónde? Por toda Jerusalén. Por toda Jerusalén, por todos lados. Eso es lo que significa Epifanía. La manifestación, el que Jesús fue conocido, y el primero en difundir a Jesucristo fue el rey Herodes, sin saberlo y sin querer. El rey Herodes, cuando Jesucristo nació, no se enteró, no lo sabía. Cuando llegaron los Reyes Magos y le dijeron que había nacido un niñito que era rey, se sobresaltó y por todos lados regó la noticia que había nacido el Salvador, el Mesías. Venimos a adorarlo. Él se sobresaltó y ese sobresalto hizo que todo el imperio y que todos los lugares de Jerusalén se enteraran que había nacido el Salvador. Oigan. Quedaron muy alborotados al oír esto. Todos quedaron, por supuesto. El pueblo de Israel estaba esperando un Salvador. El pueblo de Israel estaba esperando un Mesías. Lo habían anunciado los profetas. Lo habían anunciado todos que iban a ser el Salvador. Llegan los Reyes Magos y le dicen al rey que había nacido ese Mesías, ese Salvador, y el rey no se había enterado, se sobresaltó y toda Jerusalén, todo Israel, se sobresaltó con él. Y ahorita van a ver lo que sucedió. Por aquí saludamos a estos hermanos. Manuel Guadalupe García, gracias por su granito de arena, que el Señor le recompense. Roberto Antonio Vargas Báez, que el Señor le recompense, gracias por su granito de arena. Shir García, gracias por su granito de arena, que el Señor le recompense. Joel Morales, que el Señor le bendiga, gracias por su granito de arena. Dios le bendiga. Oigan, miren, el rey se sobresaltó. Y ese sobresalto hizo que todos se enteraran, que todos se dieron cuenta que había nacido el Salvador. Vimos su estrella. Oigan. Reunió de inmediato. El rey Herodes agarró, llamó a las personas que sabían dónde iban a nacer. Ya les voy a decir quiénes eran. Reúne de inmediato a las personas que sabían de Biblia, a las personas que sabían de profecía, a las personas que sabían de lo que iba a suceder. Utilizó, y abre un paréntesis, esto siempre se hace. Los gobiernos utilizan la iglesia cuando tiene una finalidad, cuando tiene un objetivo. El objetivo del rey era utilizar a la vida espiritual, a los sacerdotes, a los escribas, para que le dijeran dónde estaba Cristo. Pero no porque tenía un corazón arrepentido quería encontrarse con Cristo. Quería precisar el lugar del nacimiento para darle muerte al niño Jesús. Y eso sigue sucediendo. Usted ve los políticos en misa dándose golpe de pecho y después atacando y destruyendo al niño Jesús, es decir, a la iglesia, queriéndola acabar. Cierro el paréntesis. Pero es necesario que ustedes sepan que no solamente en la Biblia, sino también en la vida real se utiliza la iglesia para hacerse del poder y después rechazan a la iglesia y atacan a la iglesia. Odilia Cadepons, Dios le bendiga, gracias por su granito de arena, que el Señor le recompense. Escuchen.
Reunió de inmediato a los sumos sacerdotes Reunió a los sumos sacerdotes, y a los que enseñaban la ley a los que sabían de la ley y la enseñaban, al pueblo. los que orientaban y conocían la ley de memoria y la pasaban al pueblo. Y les hizo precisar dónde tenía que nacer. Vamos a precisar. Nació el rey. Yo no sabía, dijo el rey Herodes. Yo me desayuno que nació el rey. Yo no sabía. A ver, sumos sacerdotes y ustedes escribas aquí con los reyes magos. Vamos a precisar. Busquen los libros, busquen los pergaminos. Vamos a ver qué dicen los profetas. Rosa Carballo González, que el Señor le bendiga, gracias por su granito de arena, el Señor le recompense. A ver, precisemos, ¿dónde debía nacer el rey? Escuchen. En Belén de Judá. Pues, Entonces ellos determinaron que según las profecías y que según las escrituras, el rey de los judíos debía nacer en Belén de Judá, un pueblito pequeño que significa Belén, casa del pan, un pueblito humilde, un pueblito chiquito, no era un pueblo de reyes. En Belén de Judá. pues así lo escribió el profeta. Porque el profeta había escrito ¿qué? Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en absoluto la más pequeña entre los pueblos de Judá, ¿Por qué? porque de ti saldrá un jefe, el que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces de Belén de Judá iba a salir un jefe, iba a salir un rey que iba a apacentarlos a todos. Precisaron el lugar, precisaron el sitio, los reyes magos no sabían, se enteraron cuál era el lugar, marcaron el GPS y ahí iban a arrancar. Pero escuchen. Entonces Herodes llamó en privado a los magos. Herodes era el rey, era el poder político, era el que mandaba en ese momento. Llama en privado a los reyes. Ese fue el que hizo bulla. Ese fue el que le dijo al mundo, ese fue el que le dijo a todos que había nacido el rey de los judíos. Llamó en privado a los magos y le dijo, ¿qué le dijo? Y les hizo precisar la fecha en que se les había aparecido la estrella. Vamos a precisar. ¿Cuándo fue la fecha en que la estrella se le apareció? Miren, y más adelante, ahorita lo vamos a ver, dice Herodes, como no llegaron los reyes magos, que mueran todos los niños que tengan menos de 2 años. Los reyes magos no vieron la estrella, salieron. Y el niño Jesús, cuando llegan los reyes magos, no tenía un recién nacido, la Virgen María. El niño Jesús tenía 1 año o 2 años de haber nacido. Le precisaron el lugar, le precisaron la fecha y el resultado dio menos de 2 años. Por eso cuando Herodes manda a matar a los niños, manda a matar a los niños menores de 2 años. Y esto es algo importante, porque resulta que la mujer judía, como la Virgen María, era una mujer que daba a luz todos los años. Y es un dato muy importante. Para aquellos que dicen María tuvo más hijos. Las mujeres judías daban a luz todos los años hasta que ya no pudieran, se secaran, se marchitaran o ya quedaran estériles o infértiles.